Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. El gobierno nacional está en medio de un nuevo escándalo por cuenta de las declaraciones de la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. La alta funcionaria habló de un complot en su contra, de espionaje, de concierto para delinquir y del objetivo de algunos en el gobierno de apropiarse de recursos públicos. Aquí, aparte de la entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas y Luis Eduardo Maldonado. Cuando usted llega al DAPRE, que es un cargo cuya oficina, usted me corregirá, y Luis Eduardo nos decía, queda justo al frente del despacho del presidente de la República. ¿Usted qué empieza a ver? ¿En qué momento empieza usted a decir, aquí pasa algo raro y aquí hay algo que no huele bien? Digamos, parte de toda esta tormenta inicia cuando yo denuncio que la señora Juliana Guerrero pues no cumplía con el perfil para ser viceministra de Juventudes. Me parecía eso una falta de respeto con muchas personas que, como yo, de origen humilde y popular, se habían esforzado en estudiar. Yo me opongo a eso y ahí me gano una de las enemigas más feroces, que posteriormente se une con el señor, presuntamente con el señor Carlos Carrillo y presuntamente con el señor Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial. ¿Cuándo descubre que Juliana Guerrero no cumple los requisitos para ejercer altos cargos y cuál fue la falsedad de ella? Me dicen, ella va a ser la viceministra de Juventudes. Yo digo, ok, publiquemos la hoja de vida, ella no cumple el perfil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace las publicaciones de las hojas de vida es precisamente para eso, para que la ciudadanía envíe observaciones y nos hagan las alertas. Yo dije, bueno, ahí va a aparecer que ella no cumple. Una cosa extraña sucedió y es que en menos de 15 días ella apareció con título. Yo dije, esto no es normal. Esto no es normal, una persona en 15 días que se va a graduar, y ahí yo hago la alerta pertinente sin saber que me estaba enfrentando a una situación que iba a implicar todas estas afectaciones que han hecho, que ya rayan en lo criminal a mi modo de ver. Y eso lo determinarán las autoridades competentes, pero para mí hay un presunto concierto para delinquir en mi contra, donde más de 20 personas tenían una función específica en desacreditarme, en acabar mi reputación. Usted habla de 20 personas. ¿Quiénes son esas 20 personas y qué empezaron a hacerle? Y esa lista la encabeza Raúl Moreno, que fue un alto funcionario que Angie llevó a Palacio y ahora es jefe de gabinete. Yo lo llevé y me anda desconociendo todo el tiempo. Usted lo lleva a él. Señor Raúl Moreno, yo a usted lo llevé allá. Y usted se encegueció, se le olvidó los valores de la lealtad, me traicionó, y al fin y al cabo a mí eso me va y me viene, porque eso habla más mal de usted que no de mí. Pero lo que me duele es que se hayan confabulado varias personas y presuntamente hayan cometido un concierto para delinquir en mi contra, intentando desprestigiarme. ¿Quiénes Cuando yo hablo de los 20, sí. No quiero dar nombres porque cada uno tenía un rol, cada uno. Pero todas, estaba fríamente doctora calculado. Angie, pero todas personas del círculo cercano del presidente. No quiero dar detalles. ¿Al presidente lo engañan o el presidente sabía de este complot en su contra? Yo creo que al presidente lo engañan. ¿Cómo es este capítulo del espionaje dentro de Palacio, que es lo más grave? Me pusieron un espía para tenderme trampas y en los chats que tengo con él se habla de vínculos de información que él tenía con Carrillo y con Juliana Guerrero. Doctor Angie, ¿qué relación tiene el supuesto espía con la unidad de gestión de riesgo? ¿Quién es el amigo de este espía allá? Hay un chat, le dice presuntamente Carlos Carrillo, aunque ese es su número. Por eso es que la acción del caballo de Troya siempre funciona, le dice el presunto espía. Y lo más irónico es que estoy más cerca de ella de lo que me gustaría estar. Doctora Angie, ¿este chat se supone que es entre el supuesto espía y el señor Carlos Carrillo? Sí, señor, le dice el presunto espía.
Ajá. Aparte de mi persona, ¿tiene usted algún otro espía cerca de las oficinas principales? Carlos Carrillo presuntamente le dice según lo de este chat. De momento solo te tengo a ti y lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá en ese cargo. Le dice el presunto espía. Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, puede usted contar con ella desde que me remunere bien también a mí. Yo grabé un video del video de que él me envió por una sola vez. Eso se lo envía la persona que le dice, mire, yo tengo información de que a usted la están espiando, Sí. pero me tiene que pagar plata por eso. Exactamente, eso fue al inicio, pero lo que él no contaba es que yo ya lo tenía grabado. Ay, es que son chats muy largos, son, o sea, todas estas hojas son chats. Todo esto, y usted lo habló al comienzo en una pregunta de Luis Eduardo, tiene que ver con platas. Y usted lo dijo, se lo dijo a Revista Semana, se lo dijo a Néstor Morales en Blue. Aquí hay mucha plata de por medio porque muchos están intentando, excúseme y quiero que me corrija, la estoy parafraseando, están intentando robarse lo que más puedan antes de que termine el gobierno. ¿Por qué lo sabe? ¿Qué información tiene usted de eso? Que todos los indicios conducen a eso. O sea, ese ataque premeditado y sistemático en mi contra, donde el objetivo era quererme sacar de la entidad y coger los recursos del fondo. Entonces, por eso lo señalaba. Le ponen un espía, un caballo de Troya, si le estoy entendiendo, en su oficina. Y que me ese iba a mismo- mover candela desde adentro. Si le entiendo, ese espía, ese caballo de Troya, que dice usted, le pusieron en su oficina, a la vez se convierte, seguramente se arrepiente o quiere sacar doble tajada, diciéndole, mire, yo conozco todo lo que le están haciendo. ¿Es así? Sí, el tipo me dice, le doy, necesito que me dé 20 de los grandes. ¿Pagó los 20 grandes que le piden? La semana pasada. ¿Ha tenido algún contacto, No. una comunicación con el presidente de la República? No, señor. ¿Usted No, hoy confía, yo- ¿usted confía en el presidente de la República después de todo lo que le ha pasado? Yo le digo al presidente hoy, presidente, proteja mi vida. Cuando Angie Rodríguez se va del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, deja un grupo de asesores que ella misma había llevado. En ese grupo estaba su jefe de prensa. Cuando usted se va, a ella la sacan y a otros funcionarios. Llega un nuevo director y la saca. Y en una entrevista que le hice, ella pronunció esta frase: en Palacio hay que andar con cuchillo en la mano. ¿Es así? Es peor. ¿Qué poder tiene Juliana? Lo que pasa es que ella es la que presuntamente recomienda a la señora Nora Mondragón. Y el Fondo Colombia Paz, pues es muy evidente. ¿Qué hace Juliana Guerrero sin ser funcionaria pública en las instalaciones de la entidad? Haciendo lo mismo que en Minigualdad con la hermana, donde se subían y pensaban que eso era la finca de ellas. No, señores. Pero lo que uno aquí deduce es que una persona no tiene tanto poder si no tiene detrás al presidente de la República. No quiero en el momento entrar en esos detalles. Vea la entrevista completa con Angie Rodríguez a las 8 de la noche en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Y es que este escándalo pone en el ojo del huracán al presidente Gustavo Petro y al gobierno nacional. Angie Rodríguez habla de una red de 20 funcionarios que participaron en un entramado en su contra. Juan David Ríos, ¿hay respuesta del gobierno nacional? Malú, mire, consultamos con la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia frente a este escándalo que ha divulgado la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. La respuesta es que el gobierno nacional, en especial el presidente Gustavo Petro, no se pronunciará al respecto. Incluso hubo una locución hace unos minutos en donde el presidente no habló frente a este tema. También consultamos al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se abstuvo de algún tipo de declaración. El que sí se pronunció es el jefe de despacho de la presidencia, José Raúl Moreno, frente a esas declaraciones de Rodríguez, mencionando que él acorrala al presidente y que influía constantemente en las decisiones que se llevaban justamente al presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo Raúl Moreno a Blue Radio. Angie, todo se queda en un chisme. Eso de decir que yo tengo encerrado al presidente, pues es que eso no se lo cree ni el esquema presidencial del presidente, mejor dicho. El presidente Petro es el único, yo creo que
Es más fácil encerrar, por algo a él le gusta jugar con la metáfora del jaguar. Si alguien es difícil de encerrar es al mismo presidente. Que ante tanta mentira y tanto chisme, ninguna verdad alcanza. También consultamos a Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo y principal involucrado y mencionado por Angie Rodríguez, quien dijo que no se va a pronunciar al respecto. Por parte de la Procuraduría nos informan que existen 2 quejas disciplinarias de Angie Rodríguez. La primera en enero de este año contra Carrillo por maltrato a la mujer y violencia de género. Y la segunda que se recibió hoy, justamente frente a presuntas omisiones en el momento de contratación a funcionarios del Fondo de Adaptación. Esas quejas disciplinarias siguen en proceso. Pues Juan David, candidatos presidenciales que hablaron en nuestra emisión del mediodía exigieron la intervención de las autoridades tras conocerse las denuncias de Angie Rodríguez. Esta tarde desde el Congreso reaccionó el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Ese es un hecho, o son hechos que pertenecen a una esfera que relevan la investigación y deben ser investigados. ¿No considera que este tipo de episodios de una u otra manera afectan su campaña? No, en el sentido de que es el gobierno aliado de... No, la respuesta es no. Nosotros tenemos una posición muy clara frente a la corrupción, lo he dicho con toda claridad. Primero, sé, y lo he dicho públicamente, en el gobierno se han presentado situaciones de corrupción. Vamos a crear un sistema nacional anticorrupción que será implacable con todas las personas, independientemente de su origen político, de si están o no en mi gobierno, serán sometidas a procesos de investigación, a procesos de sanción, si eso se amerita, y va a ser un gobierno que le va a dar una lucha frontal a la corrupción. Y continuando con este tema, Angie Rodríguez también lanzó duros señalamientos contra Juliana Guerrero, a quien llamó el poder en la sombra en el gobierno. Incluso dijo que Guerrero consiguió su título en 15 días. ¿Qué hechos han puesto a esta joven de 23 años en la mira de la opinión pública y las autoridades? Aquí les contamos. A sus 23 años, Juliana Guerrero, líder estudiantil del departamento del Cesar, ya se desempeñaba como jefa del despacho del Ministerio del Interior. En febrero del año pasado, su nombre salió a la luz pública desde el Palacio de Nariño. Espero que pueda conocer la gente a Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde. Apenas unas semanas después, la revista Cambio reveló la presunta utilización irregular de vuelos de la policía, junto a su hermana, para asistir a una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, a donde Juliana Guerrero fue como representante del gobierno. Era una comisión de una docente al exterior y demás, pero no tiene que ver nada que ver con lo que yo fui a hacer. A mediados de 2025, la postulación de Guerrero como viceministra de las Juventudes desató una controversia por irregularidades en su formación académica. En cuestión de días, su hoja de vida pasó de registrar un nivel técnico a incluir títulos tecnológico y profesional de la Fundación San José, que no cumplían con los requisitos legales. Yo en el tema de enviar los documentos envié la que no era. Cuando ya se empieza a revisar, me acuerdo mucho que fue una persona que dijo como no, espérate, se publicó la hoja de vida que no era, y ya se estaba adelantando todo el proceso y demás. Lo que hizo fue hacer una corrección y se publicó la hoja de vida con el título de contadora pública. Hoy, cuando vuelve a estar en el ojo del huracán por cuenta de las denuncias de Angie Rodríguez, el nuevo rector de la Fundación San José se pronunció. Si bien es cierto, es un título que lleva el nombre de la San José, es de aclarar que fue una actuación personal, individual, que hace parte, digamos, de un proceso de carácter penal. Hace unos días la Fiscalía le imputó a Guerrero el delito de fraude procesal por presuntamente presentar títulos falsos para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, pues tal y como se anotó anteriormente, nunca cumplió con los requisitos. Y mientras avanza el proceso en contra de Juliana Guerrero, sigue ejerciendo como representante del gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Y según Angie Rodríguez, sigue moviendo los hilos a su antojo en el Palacio de Nariño. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En medio de una audiencia de judicialización del reclutador más importante de las disidencias de Iván Mordisco, se conoció el testimonio del papá de uno de los menores reclutados y que fue asesinado por intentar fugarse. El padre, desesperado, cuenta que fue hasta un campamento guerrillero implorando que se lo devolvieran, pero fue en vano.
Esta imagen corresponde a 3 menores de edad reclutados por las disidencias de las FARC. Están a bordo de una lancha que los movilizaba por el río Baupés rumbo a un campamento guerrillero. El recorrido fluvial los condujo a la muerte, según contó un fiscal especializado contra crimen organizado. Esto es el día 12 de abril del 2024, en el momento en que están llevándose a los 2 niños. Él es YSA y él es JMD. Este es el preciso momento en que se están robando a los niños en ese instante. El padre de este joven, en cuya última foto que se conoce con vida está portando este uniforme camuflado y un fusil, denunció ante la Fiscalía el reclutamiento ilegal de su hijo de 13 años, cuando iba camino a su escuela en el corregimiento de Carurú. 5:30 de la tarde llegó mi cuñado y me dijo, se llevaron a Santiago, se lo llevó Jalagüevas y se lo llevó Jefferson, el mono. El hombre le narró a la Fiscalía que ante el reclutamiento de su hijo por parte de la disidencia de Iván Mordisco fue hasta uno de los sitios donde le dijeron que podía encontrar a quien lo reclutó. Se trata de Jefferson Sánchez, conocido en la región como alias El Mono. Al otro día me madrugué y me fui hasta la casa de Jefferson y le dije, Jefferson, mano, ¿qué pasó con el niño? Porque ese me lo trajeron, ¿qué pasó? Si lo que yo tengo entendido es que obligado no se llevan a nadie, que no se lo van a llevar. Digo, no, yo no sé, pues nosotros fuimos a recoger a Jonathan y nos lo trajimos a él. Y le dije, no, yo necesito hablar porque yo necesito un muchacho. Según su relato, la súplica fue en vano y el menor permaneció un mes en el campamento guerrillero antes de ser asesinado. Llorando, su padre le contó a la justicia que cuando intentó rescatarlo en el campamento en Baupés, lo escuchó a lo lejos gritar pidiendo ayuda. O sea, la de vuelta se devolvió con un machete. Y cuando llegó allá, el muchacho gritaba, me lo cortó, a mí me lo torturaron. La Fiscalía estableció que el joven fue torturado y baleado tras intentar fugarse de la guerrilla. Así lo contó otro testigo del caso. Mataron al muchacho a las 3 de la tarde, entre 14 y 15 añitos. Ahí lo mataron. Nosotros fuimos llamados allá a esa reunión, mostraron los videos, cómo torturaron el muchacho, cómo le hicieron, cómo lo golpearon, cómo lo cortaron, todo. Otro de los menores que iban a bordo de la lancha fue asesinado en medio de un combate en el departamento de Caquetá. Por estos hechos y más reclutamiento de menores fue judicializado alias El Mono, quien se declaró inocente en medio de la audiencia. Este hombre es señalado de ubicar niños, niñas y adolescentes en colegios, identificar sus gustos, necesidades, redes de apoyo familiar y posteriormente convencerlos de hacer parte de las disidencias mediante engaños o amenazas. Por el momento, señoría, no acepto los cargos que me está imponiendo el señor fiscal. El señalado reclutador fue enviado a la cárcel de forma preventiva. La Fiscalía continúa investigando más casos como estos en el país. 34, 2 hermanos comerciantes en Ocaña, norte de Santander, fueron secuestrados en plena vía. Los hermanos Nadine y John Ortiz, comerciantes del campo de la construcción, se movilizaban en esta camioneta cuando fueron interceptados por hombres armados que se subieron al vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido. Hasta el momento no hay pistas de quiénes serían los autores del secuestro. Y en Mocoa, Putumayo, se activó un grupo especial para esclarecer la masacre de 5 jóvenes en un predio ubicado en inmediaciones de la ciudad. Los 5 hombres dormían en este lugar cuando fueron sorprendidos por hombres armados que les dispararon en varias oportunidades. Hasta el momento no se conoce qué grupo delincuencial estaría detrás de este ataque. Las autoridades investigan si un escrito amenazante difundido en WhatsApp ayer era la advertencia del múltiple crimen. Y un fuerte vendaval se registró en Valledupar. Un avión de Avianca no pudo aterrizar en el aeropuerto Alfonso López y fue desviado a la ciudad de Barranquilla. Ahí lo ven ustedes, esta imagen corresponde a la Universidad Popular del Cesar, donde se cayeron varios árboles y algunos funcionarios y estudiantes no han podido salir de las instalaciones. Y en el sur de la ciudad, un arroyo arrastró varios metros a 2 personas que por fortuna fueron rescatadas por la misma comunidad.
Hora de los indicadores económicos. Víctor, nuevas proyecciones económicas. Malú, muy buenas noches. Y es que Fedesarrollo reveló los resultados de su última encuesta sobre proyecciones económicas y dentro de ella los analistas consultados esperan que a finales de abril el Banco de la República vuelva a aumentar su tasa de interés, pasando del actual 11,25 al 11,75% para combatir las nuevas presiones sobre inflación. Recordemos que recientemente este tema de las tasas de interés ha generado una fuerte tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. En más información, Café de Colombia, una marca de la Federación Nacional de Cafeteros, se convirtió en sponsor, en patrocinador oficial del equipo de ciclismo Ineos. Para la Federación, esta alianza reforzará el reconocimiento internacional del café colombiano. En más información, el Gobierno Nacional, a través de una resolución, está convocando una nueva subasta de energía para adjudicar contratos energéticos de largo plazo, contratos a 15 años, entre otras, dice el Ministerio de Minas y Energía. Con esto buscan mitigar riesgos de desabastecimiento en los próximos años. Hoy cayó el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.568 pesos con 88 centavos. Sube con fuerza otra vez el petróleo Brent, superando los $100 por barril, acercándose inclusive a los $102. Y el café también subió, precio de referencia para mañana, 2.200.000 pesos por carga en promedio. Continúen con Noticias Caracol. Así es, Víctor, gracias. En la Comisión Tercera del Senado, el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República volvieron a encontrarse para exponer sus argumentos sobre las tasas de interés. Durante el debate también intervino uno de los codirectores de la Junta nombrado por el gobierno. De nuevo se encontraron en el Congreso, pero esta vez, a diferencia del primer debate, estaban distantes el uno del otro. Luego de la intervención del gerente del banco emisor, Leonardo Villar, y de que prácticamente la sesión terminara, el ministro de Hacienda pidió de nuevo la palabra. Ministro, ¿me pedía el uso de la palabra? Sí, senador. En su nueva intervención bajó el tono a las diferencias con el banco y habló sobre la posibilidad de regresar a la Junta de la entidad, que tiene su nueva reunión este 30 de abril. El gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la Junta Directiva, pero también es necesario que conozcamos de parte de las personas, los sectores dentro de el Banco de la República, si existe la disposición o no. Durante la audiencia, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, le pidió nuevamente al gobierno no desacreditar las decisiones de la Junta. El trabajo del equipo técnico del banco era leer ese cuadrito y decirnos a los bancos que era lo que teníamos que hacer, porque los bancos nos habían mandado a decir que teníamos que hacer lo que ellos pensaban. Yo creo que eso es una manera de desacreditar al equipo técnico del banco de manera totalmente inadmisible. El codirector del Banco de la República, César Giraldo, nombrado por este gobierno, también pidió respeto. Yo llamo al gobierno que también tenga un mensaje respetuoso hacia los miembros de la Junta Directiva y sobre todo a las mujeres de la Junta. La nueva revisión de las tasas de interés se hará en la Junta del 30 de abril y ya hay analistas que proyectan un nuevo incremento. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. La noticia del día en Colombia es la declaración de la directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez. Sus fuertes acusaciones contra miembros del gobierno dejan muchos interrogantes sobre qué la motivó a hablar y por qué los enfrentamientos dentro del gabinete han llegado a este nivel. Una de las muchas razones tiene nombre y apellido: las elecciones regionales del 2027. Rodríguez afirmó que Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, emprendió una guerra contra ella porque sus denuncias afectaron la intención de Carrillo de ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Él no niega su aspiración, pero dentro del gobierno hay quienes dicen que ella también quiere ser candidata. Se lo preguntamos y dice que eso fue un chisme de hace algún tiempo y que no es verdad. A este fuego amigo se suma un detalle clave. El ministro del Interior, Armando Benedetti, a pesar de ser muy cercano a Rodríguez, la está dejando sola en esta pelea. Su silencio tendría una explicación. No quiere fracturar su relación con el presidente, a quien necesita para su propia aspiración a la alcaldía de Barranquilla.
Ese es su plan a futuro, tal como se los anticipé hace algún tiempo aquí en esta sección. Así que esta batalla que vemos hoy, entre muchas otras cosas, tiene como trasfondo la puja electoral del próximo año. El poder regional ya se está jugando en los pasillos de Palacio. Y para terminar, un complejo panorama jurídico enfrenta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tras conocerse la decisión del CIADI, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, de desestimar el recurso que buscaba frenar el pago de $380 millones a la multinacional Telefónica. La instancia internacional determinó que Colombia no cumplió con el requisito de presentar una garantía bancaria por dicho valor en el plazo estipulado, lo que deja en firme la ejecución del laudo que teníamos con Telefónica. Esta disputa, que se remonta a la controversia por la reversión de activos e infraestructura en el sector de las telecomunicaciones, concluye técnicamente que el Estado falló en otorgar un trato justo y equitativo a la inversión extranjera. Bajo este escenario, la multinacional entonces queda habilitada legalmente para hacer efectivo el cobro de una cifra cercana a los 1.5 billones de pesos. Ante esta situación, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado manifestó hoy en una comunicación pública que continuará defendiendo con firmeza los intereses del país. La entidad aclaró en el texto que agotará todos los recursos para suspender la ejecución del pago, argumentando que el Tribunal Internacional omitió hechos clave de su defensa y que la decisión final se dará en la audiencia de anulación programada para los próximos 3 y 4 de junio en París. Es decir, por ahora no pagaremos esa plata, esperando que en junio sí nos den la razón, aunque parece difícil. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Hola, en Noticias del Mundo hoy, ataques israelíes dejaron 5 muertos en el Líbano, entre ellos una periodista. La Defensa Civil informó que rescatistas lograron recuperar el cuerpo de la periodista libanesa Amal Jalil, quien murió en un bombardeo contra una vivienda en la ciudad de Al-Tiri. El diario libanés para el que trabajaba, Al-Akhbar, confirmó la muerte de la veterana y reconocida corresponsal. En el ataque, otra periodista resultó herida. El bloqueo del estrecho de Hormuz está haciendo sentir sus efectos en la economía mundial a gran escala, pero también en la canasta familiar básica. Por ejemplo, el alza del petróleo forzará un aumento en el precio de los preservativos. Un bloqueo que afecta al planeta. El paso de miles de materiales, alimentos y materias primas se están estancando por la interrupción de tránsito por el estrecho de Hormuz, convertido en estrategia de guerra entre Irán y Estados Unidos. El sector más afectado naturalmente es la energía, pues aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado transita por este punto. Los precios del petróleo, disparados por el conflicto, que fluctúan por encima de los $100, afectan a diferentes industrias. Una de ellas son los productos de higiene y salud, como los preservativos. El gigante malasio Carex, el mayor fabricante de preservativos del mundo, anunció un incremento de al menos 30% en los precios por el encarecimiento de insumos derivados del petróleo como el látex sintético y el poliuretano, y el alza en los costos del transporte por los problemas en el estrecho de Hormuz. También el grupo británico Reckitt Benckiser, empresa matriz de una marca de preservativos, advirtió que el encarecimiento de los hidrocarburos por la guerra podría costarle hasta $190 millones. Pero ¿qué otros sectores y productos se ven afectados por la crisis en la cadena de suministros desde y hacia el continente asiático, que es la gran fábrica del mundo? Están los alimentos como los frutos secos, las especias, frutas y productos agrícolas como la miel, productos enlatados, fertilizantes, metales y productos químicos, entre muchos otros más. Hoy se celebra el Día de la Tierra y la NASA publicó nuevas fotos de nuestro planeta tomadas por la misión Artemis II. Esta es una de ellas. Se titula Oasis en el vacío y fue captada por uno de los astronautas a bordo de la nave Orión. Esta se titula Esfera de Consuelo, tal vez lo que para la tripulación significaba ese segundo día de misión, ver su hogar desde el espacio. Ventana al mundo es una vista de la Tierra desde la cabina principal de la cápsula. Y a esta la titularon Nuestro Hogar, una muestra de un pequeño fragmento de nuestro planeta que se ilumina contra la oscuridad del espacio. Andreina, gracias y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.